Buenas noches. Les habla el doctor César Salinas. Voy a exponer el tema del ciclo cardíaco. Eh, para eso voy a compartir mi pantalla y mostrarle un simulador del ciclo cardíaco. Entonces, vamos a iniciar eh, este, este tema. Este es un simulador del ciclo cardíaco. Eh, entonces lo que vamos a tratar de describir es el ciclo cardíaco. Por definición se refiere a el ciclo que tiene el corazón tanto en sístole como en diástole, y si ustedes logran ver en este simulador, vemos que se ilumina sístole y diástole y nuevamente sístole y diástole. Entonces por eso se dice que es un ciclo, ¿no? Entonces voy a explicar qué elementos tenemos en este simulador. Esto que está en este gráfico son curvas, ¿no? Y estas son las curvas de presión arterial. Esto es un electrocardiograma y esto es el registro de los sonidos cardíacos. Esta es la parte anatómica del corazón, en el cual tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y en color rojo la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, ¿no? Entonces, este ciclo lo que va a mostrar es esta correlación que hay entre la parte anatómica, ¿no?, la que he descrito ahorita, y el funcionamiento del corazón en relación a cómo es el fluido de sangre por las cavidades cardíacas, y esto corresponde a la explicación del ciclo cardíaco en los momentos sistólico y diastólico. Entonces tenemos parte anatómica y este es el registro de la presión arterial y el electrocardiograma. Todo este eje de abscisa, ese eje es tiempo. Y entonces en este módulo, esta parte del módulo, que es este simulador, tenemos la curva de presión en verde, la curva de presión aórtica, en rojo la curva de presión del ventrículo izquierdo, que lo estoy siguiendo con el cursor, y en amarillo está la curva de presión de la aurícula izquierda, ¿no? ¿Se ven? Las cavidades cardíacas aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta están representados aquí. Y las unidades que vamos a manejar acá es milímetros de mercurio en esta barra de la ordenada, y este es tiempo. Entonces, milímetros de mercurio contra tiempo. Esto en blanco es la curva de volumen de sangre en mililitros. Esto es en la línea blanca y la barra está acá de 0 a 150 mililitros, volumen de sangre, que si ustedes ven acá, ven cómo varía el volumen de sangre, se disminuye, aumenta, disminuye y aumenta. Como ven acá, es el ciclo cardíaco, hay una variación del volumen. También hay una variación de la presión, ¿no?, en la curva en verde de la aorta, y hay una variación de la presión en la curva en rojo del ventrículo. Y este es el trazado del electrocardiograma que sirve como orientación para poder definir los momentos del ciclo cardíaco. Entonces, para explicar este módulo uno tiene que partir entonces de la sístole, y vamos a pararlo en sístole para poder empezar la explicación. Entonces, fíjense, para que aprendan ustedes acá, cuando quieren manejar este módulo, acá se pone el detener, y entonces nosotros va a avanzar con esta flecha de avance. Fíjense, este es el cursor, ¿no? Voy a empezar la sístole. Todavía no estoy en la sístole acá. Fíjense, voy a avanzar acá para mostrar que cuando empieza en este punto de acá, aquí empieza la sístole. Sístole, mira, la primera parte de la sístole se llama la contracción isovolumétrica, y esta
el cursor del tiempo es esta línea en verde vertical, y lo azul es el tiempo que dura esta primera parte de la sístole, que es la contracción isovolumétrica. Entonces, si ven, la contracción isovolumétrica es un corto periodo de tiempo en el cual, ¿qué cosa es lo que se ve fundamentalmente? El ascenso rápido de la curva de la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, la sístole significa que el corazón se está contrayendo, ¿no? Se está contrayendo, y las flechitas dicen eso, y al contraerse aumenta la presión, ¿no? Y en ese momento esta válvula, fíjense, esta válvula aórtica está cerrada, las dos están cerradas, entonces se comprime la sangre, las flechitas ven que se están comprimiendo en sístole, la contracción cardíaca, entonces aumenta la presión. Llegado al 80 milímetros se abre esa válvula aórtica, y miren, voy a mover el cursor para ver cómo en el tiempo está avanzando la contracción isovolumétrica, así se llama, la primera fase de la sístole ventricular, y aquí está terminando la contracción isovolumétrica para empezar a abrirse esta válvula aórtica cuando llega a los 80. ¿Con qué objetivo? De empezar la segunda fase de la sístole, que se llama la eyección rápida, ¿no? Fíjense, en la eyección rápida, la curva de presión en verde y en rojo están juntos, porque la presión de acá se va transmitiendo acá, entonces sube 80, 90, 100, 110, 120, como ven acá. Igual es la presión de acá, y van juntos hasta este pico máximo que está alrededor de 120, que es la presión del ventrículo izquierdo y de la aorta iguales. Y voy a avanzar mi cursor aquí. Miren el cursor en verde cómo va avanzando con esta flechita. Ahí está el pico máximo de la presión sistólica aórtica, y la siguiente fase de la sístole se llama la eyección reducida. Eyección reducida porque el volumen que se expulsa disminuye, y entonces por lo tanto cae la presión del ventrículo izquierdo y de la aorta, como ven acá, cae la presión de acá porque está terminando la sístole. Y muevo con el cursor, miren cómo va cayendo progresivamente la presión sistólica y de la aorta. En este punto termina la sístole. Recapitulando: contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección reducida, y acá empieza la diástole. La diástole empieza entonces en este punto en el cual voy a avanzar el cursor. Esta es la relajación, se llama isovolumétrica, que es la primera fase de la diástole. La primera fase de la diástole, en el cual cae la presión de la aorta en rojo, cae la presión del ventrículo izquierdo en esta curva, pero la presión de la aorta se mantiene, porque la presión de la aorta, si ustedes se dan cuenta, nunca cae a cero. En cambio, el ventrículo izquierdo sí va cayendo muy cerca de cero, ¿no? Te voy avanzando y hasta completar la primera fase de la relajación isovolumétrica, que es la primera fase entonces de la diástole, para pasar a la segunda fase de la diástole ventricular, que se llama llenado ventricular rápido. Llenado ventricular rápido es la segunda fase, que es esta, y en el cual la presión del rojo del ventrículo izquierdo cae por debajo de la aurícula, o sea, la aurícula es más presión que en el ventrículo, y entonces por lo tanto se va a producir entonces esto que se llama llenado ventricular rápido. Miren cómo está la sangre pasando de la aurícula, miren, aurícula al ventrículo, llenado rápido. Sigo avanzando con el cursor en verde y me entra a la tercera fase de la diástole, que se llama diástasis, ¿no? O llenado ventricular lento, ¿no? Entonces es todo este periodo, ¿no? Y sigo avanzando mi cursor, y acá entro a la última fase de la diástole, que se llama la contracción sistólica. Recapitulando entonces, el momento diastólico es en la relajación isovolumétrica, que es esta fase de la diástole, llenado ventricular rápido, diastasis o llenado ventricular lento, y la sístole auricular, ¿no? Fíjense, la sístole auricular, las flechitas cómo se van movilizando, y voy avanzando mi cursor, todo esto es la sístole auricular, como se contrae la aurícula, y aquí termina la diástole y empieza el nuevo ciclo, que es la sístole, ¿no?
Y entonces con esto hemos terminado la descripción de lo que es el ciclo cardíaco. Muy agradecido por su atención. Buenas noches.